Dicen que en la ciudad de San Ezequiel hay un tren que nunca llega a su destino. Aparece a medianoche en la línea Río Norte-Santa Oliva, justo en el andén de la estación central de Belmonte. Quienes se atreven a abordarlo casi nunca regresan. Algunos lo llaman el tren fantasma, otros simplemente el tren que no vuelve. No por su ruta, sino por su destino. Antes de comenzar, quiero aclarar algo importante. Esta historia nace de un relato enviado por alguien de nuestra audiencia. Con su consentimiento, hemos recreado los hechos manteniendo ciertas partes reales y modificando o inventando otras para darle más fuerza al misterio. Lo que escucharás a continuación es una mezcla de realidad y ficción, y dependerá de ti decidir cuánto creer. Próxima parada, San Laureano, Altos del Cielo, Puerto Sombrío. Pero esas estaciones no existen en ningún mapa. Y sin embargo, hay testigos que juran haber visto sus nombres brillar en los letreros electrónicos justo antes de que se apagaran para siempre. Esa noche, 3 nombres se unirían a la leyenda: Daniel, el curioso que jamás creyó en señales; Mariana, la que siempre escucha lo que los demás no oyen; y Héctor, el que protege incluso cuando todos dan la espalda. Pero antes de su viaje, hubo otros, una historia enterrada, medio borrada por la lluvia y el miedo. Fue en un invierno de hace 15 años. Partió desde la estación central de Belmonte, pero jamás llegó a Puerto Este, su destino oficial. Se desvió hacia estaciones que no existen y nadie que subió aquella noche volvió. Para entender lo que les pasó a Daniel, Mariana y Héctor, debemos escuchar la historia de aquel tren anterior, el viaje que abrió la puerta y nunca la volvió a cerrar. Esa primera vez ocurrió hace 15 años, en pleno invierno. El reloj de la estación central de Belmonte marcaba las 11:59 y en medio de la niebla, un tren que nadie esperaba llegó silbando hacia el andén 3. Entre los pocos que aguardaban estaba una pareja joven, Sofía y Álvaro. Ella, maestra recién graduada; él, obrero de construcción. Querían viajar esa noche a Puerto Este, soñando con comenzar de nuevo, lejos de las deudas y los problemas familiares. Álvaro, este tren no es el que dijiste. ¿Seguro que nos lleva a Puerto Este? Claro que sí, Sofía. Todos los trenes de esta hora van hacia allá. Ven, subamos. No estaban solos. En el vagón ya viajaban otros pasajeros. Un anciano con mirada vacía, 2 hombres que murmuraban entre ellos como si ocultaran algo, y una mujer elegante que sonreía demasiado. Nadie hablaba más de lo necesario. Nadie parpadeaba. Próxima estación, San Laureano, luego Altos del Cielo. Pero esas estaciones no existían en ningún mapa. Sofía lo sabía. Ella había tomado esa línea durante años. Álvaro, esas estaciones no son reales. ¿No lo entiendes? Este tren no va a Puerto Este. Tranquila, seguro es un desvío. No inventes cosas. Y entonces, la luz parpadeó. El vagón se oscureció por un segundo. Y cuando regresó la claridad, el anciano ya no estaba en su asiento. El tren se detuvo en una estación llamada Altos del Cielo. El letrero digital chisporroteaba. Nadie debería haber estado allí. Y sin embargo, una multitud aguardaba. Pero no eran personas comunes, eran figuras con rostros borrosos, como si la niebla misma les hubiese robado la identidad. Álvaro, no bajes, no abras la puerta. Todos bajamos, todos nos quedamos.
Sofía gritó, pero Álvaro ya había sido arrastrado hacia la multitud. Su rostro desapareció entre las sombras que repetían, una y otra vez: nadie se baja, todos nos quedamos. Hasta que venga el próximo. Nunca más se supo de Sofía, de Álvaro, ni de los demás pasajeros de aquella noche. El tren nunca llegó a Puerto Este. Ni siquiera quedó registro en la bitácora ferroviaria, como si el viaje entero jamás hubiera ocurrido. Solo quedó el rumor, el eco de ruedas oxidadas en túneles vacíos y el miedo que corre entre los guardias nocturnos de Belmonte cuando el reloj marca la medianoche en el andén 3. 15 años después, otros 3 pasajeros tomarían ese mismo tren, y lo que vivieron cambiaría la leyenda para siempre. 15 años después de la desaparición de Sofía y Álvaro, la estación central de Belmonte seguía funcionando como si nada hubiese pasado. Pero entre rumores y advertencias, esa noche 3 jóvenes decidieron tomar el último tren hacia la periferia de la ciudad. Daniel, el curioso, siempre escéptico, el que decía que los fantasmas son cuentos para niños. Mariana, la que siempre escucha lo que los demás no quieren oír. Y Héctor, el que protege incluso cuando nadie se lo pide. ¿De verdad vamos a subir a este tren solo porque dicen que está maldito? Vamos, Mariana, eso es pura superstición. No es superstición, Dani. Mi abuela siempre decía que aquí desaparecieron personas y que si el altavoz anuncia estaciones que no existen, ya no hay vuelta atrás. Basta de discusiones. Subimos, viajamos y ya. Si de verdad hay algo raro, nos bajamos antes de que sea tarde. No estaban solos. En el mismo vagón viajaban otros 5 pasajeros, un borracho que no paraba de reír, una pareja que discutía a gritos, una mujer que miraba con desprecio y un hombre de sonrisa inquietante que no apartaba la vista de nadie. ¿Te das cuenta? Ninguno parpadea. Están demasiado quietos. Ignóralos, solo mantente cerca de mí. Las puertas se cerraron con un estruendo metálico. El vagón entero se estremeció y un frío inexplicable recorrió el aire. El altavoz comenzó a anunciar las estaciones. Próxima estación, San Laureano. Luego, Altos del Cielo. Después, Puerto Sombrío. ¿Escucharon? Esa estación no está en ningún mapa. Seguro es un error en el sistema. Estos trenes siempre fallan. Pero el reloj de la estación seguía detenido en las 12 en punto exactas, y cada pasajero parecía congelado en el tiempo. Cuando el tren se detuvo, los 5 pasajeros desagradables se levantaron y caminaron en distintas direcciones como si cada uno supiera a dónde debía ir. Mientras tanto, Daniel, Mariana y Héctor se quedaron juntos, sin atreverse a soltarse en aquel viaje sin sentido. Y fue entonces cuando comprendieron que su viaje apenas comenzaba. El tren se detuvo de golpe en una estación que no figuraba en ningún mapa. Altos del Cielo. Las puertas se abrieron solas y un aire helado los envolvió. Este lugar no existe. Nunca lo he visto. Quizá lo remodelaron hace poco. No exageres. No, esto no es nuevo. Es viejo. Muy viejo. Al bajar, descubrieron un andén lleno de figuras inmóviles. Hombres, mujeres, niños, todos repetían la misma palabra, una y otra vez. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Al salir de la estación, encontraron un pueblo que parecía congelado en el tiempo. Las calles estaban alineadas, las luces encendidas, pero nadie se movía. Los relojes de las casas estaban detenidos en las 12 en punto exactas, y los letreros de las tiendas cambiaban de idioma a
cada parpadeo. Miren, ese cartel estaba en español y ahora está en ruso y ahora en latín. El pueblo no tenía idioma. El pueblo no tenía hora. Solo tenía un propósito: atrapar. Los otros pasajeros que habían subido con ellos comenzaron a dispersarse. El borracho se adentró tambaleando en una taberna oscura y nunca salió. La mujer elegante se detuvo frente a un espejo roto en la calle y al tocarlo, su reflejo la arrastró hacia adentro. La pareja que discutía siguió peleando hasta que sus voces se confundieron con las de la multitud. Y el hombre de la sonrisa inquietante desapareció sin dejar rastro, como si jamás hubiera existido. Fue entonces cuando lo vieron. Un niño parado en medio de la calle. Tenía un uniforme escolar demasiado limpio y una mirada vacía. Nadie se baja. Todos nos quedamos hasta que venga el próximo. Héctor, no quiero estar aquí. Tenemos que volver. De acuerdo. Daniel, quédate cerca. Si corremos ahora, aún podemos regresar. Las luces de las farolas comenzaron a parpadear. La multitud dio un paso adelante al unísono, y el eco de un tren lejano volvió a sonar, como si el mismo infierno les abriera las puertas. El pueblo no tenía salida. Las calles se repetían una y otra vez como un laberinto en círculo. A cada vuelta encontraban la misma esquina, la misma tienda, la misma farola parpadeando. Esto no puede ser real. Estamos dando vueltas en el mismo lugar. Nos quiere aquí. Este lugar no nos va a soltar. Las figuras borrosas comenzaron a avanzar en silencio. Uno a uno, los pasos se convirtieron en un eco ensordecedor que los rodeaba. Las sombras del pueblo se deformaron, persiguiéndolos como una multitud hambrienta. Los rostros de los pasajeros desagradables estaban ahora entre ellos, vacíos, sin ojos, sonriendo con bocas imposibles. ¡Corran al tren! ¡Ahora! El silbido del tren resonó en la estación, como si los estuviera esperando, pero la multitud bloqueaba el camino. Las sombras se abalanzaron sobre ellos. Daniel tropezó, pero Héctor lo levantó de un tirón. Mariana gritaba sus nombres mientras el tren anunciaba su partida. Último llamado. Estación Central de Belmonte. ¡Héctor! ¡Rápido! ¡Se van a cerrar las puertas! Cuando estaban a unos pasos del tren, la multitud se abalanzó con más fuerza. Héctor empujó a Daniel y a Mariana hacia adentro del vagón y se quedó atrás. No se queden aquí, váyanse. Alguien tiene que cortar el ciclo. Lo último que vieron de él fue su silueta levantando los brazos, rodeado de sombras, antes de que el tren arrancara con un rugido. El vagón se quedó vacío. Solo Daniel y Mariana respiraban, con lágrimas en los ojos y el corazón hecho pedazos. El reloj del tren seguía marcando las 12 en punto, y el nombre de la próxima estación titilaba como una burla en la pantalla: Puerto Sombrío. El tren avanzó entre sombras durante lo que pareció una eternidad. Daniel y Mariana no podían hablar, apenas podían respirar. Y entonces, sin previo aviso, las puertas se abrieron. Estaban de regreso en la estación central de Belmonte. Todo parecía normal. El bullicio de la gente, los vendedores de boletos, el eco cotidiano de un lugar cualquiera. Pero algo había cambiado para siempre. Héctor, ¿dónde está Héctor? Miraron a su alrededor, pero su amigo no estaba. Ni siquiera su nombre aparecía en los registros de pasajeros, como si nunca hubiese existido. Mariana sintió un peso en el bolsillo de su chaqueta. Al sacarlo, encontró un reloj de bolsillo oxidado, detenido exactamente a las 12:07, la hora en que Héctor se quedó atrás.
Él sabía que no saldríamos todos, por eso nos empujó. Se sacrificó para que nosotros viviéramos. Dicen que el tren nunca llegó, que nadie vuelve de un viaje sin destino, pero esa noche 2 jóvenes sí regresaron, porque alguien tuvo que quedarse atrás. Desde entonces, hay quienes aseguran que si te quedas en el andén a medianoche, puedes escuchar el silbido del tren en la distancia. Y a veces, entre las sombras del vagón, una silueta levanta la mano, como despidiéndose. Pero esta historia no termina aquí. Continuará. Si este video recibe al menos 50 comentarios con la palabra tren, publicaré la parte 2 con lo que ocurrió después. Y créeme, lo que viene es aún más emocionante. Así que no olvides suscribirte ahora mismo, activar la campanita para no perderte nada y dejar tu like para que esta historia llegue a más personas. Y recuerda, si tú tienes una historia real o incluso una que siempre soñaste escuchar contada, déjamela en el formulario de la descripción. Tu relato puede convertirse en el próximo capítulo de este canal. Nos vemos en la siguiente historia.